La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia, de parte del Señor, nos regala una palabra sobre el pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escuchemos hoy cuál es la palabra que el Señor nos quiere dar. Escuchemos este Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Cristo aquí, en esta multiplicación de los panes, va más allá del simple gesto de saciar esa necesidad física, que es la de alimentarse del pan perecedero. No, aquí Cristo va más allá de esto. En realidad aquí se está hablando, ciertamente Cristo hizo este signo, pero detrás de este signo hay una palabra. Estos signos encierran una enseñanza de parte de Cristo. Y esto se ve en el Evangelio. Cristo es presentado como un nuevo Moisés, como el verdadero profeta, aquel que vendría a dar palabras de vida. Y bien, Cristo, dice el Evangelio, inicia diciendo así que una gran multitud lo seguía, viendo los signos que hacía sanando a los enfermos. Cristo está dando los signos de que Él es el verdadero profeta, el profeta que se esperaba, un profeta como Moisés, aquel que es el Mesías, el Cristo. Y bien, estos signos que Él va haciendo van confirmando esto, hasta que después piensan quererlo hacer rey. Bien, estas personas están siguiendo a Cristo. Este verbo de seguir es el verbo del discipulado. Estas personas están allí atentas a lo que Cristo dice. Y dice la palabra, dice este Evangelio, que seguían a Cristo porque habían visto los signos que hacía sanando a los enfermos. La palabra de Cristo tiene este poder de liberar, este poder de sanar, de ayudar a que las personas realmente puedan entrar en su historia, de que vean en su historia una historia de salvación, de que no se alienen, que quieran salir de la realidad, sino que puedan entrar en su realidad, en su historia, y allí encontrar pasto, encontrar alimento, entrar y salir de sí mismos. Esto es lo que hace el buen pastor. Cristo es un buen pastor, que hace entrar y salir a sus ovejas, entrar dentro de sí mismas
dentro de su corazón y poder salir de sí mismas, donarse y encontrar dentro y fuera, encontrar pasto, alimento. Esto hace Cristo. Esto es lo que las personas ven, este signo de que Cristo realmente sana, que su palabra tiene poder. Y viendo las obras que Cristo hace, desean alimentarse también de ellas. Desean que Cristo les sane, por eso van detrás de ella. Y Cristo sube a este monte como Moisés y se sienta. Sentarse, ponerse en su cátedra, en su lugar de enseñanza. Y allí Cristo enseña, da una palabra y alimenta. Bien, el pueblo de Israel ha aprendido en su historia que la palabra de Dios no es solamente aquello que está en la Escritura, sino que han experimentado antes que todo la palabra de Dios en los eventos de la historia, que Dios interviene en la historia. Por eso en hebreo la palabra davar indica esto, significa palabra, evento. Los eventos de la historia son una palabra de Dios. Dios interviene en la historia. Y esto el Señor nos lo quiere ir enseñando. Es bueno esto, de poder tener una comunidad, una iniciación cristiana que nos ayude a esto, a poder ver e interpretar en nuestra historia nuestros eventos, cómo Dios nos habla por medio de nuestros eventos cotidianos, por medio de nuestra historia. Por eso nuestra historia es una historia sagrada, donde Dios escribe, aun si nosotros nos equivocamos, salimos allí, no queremos entrar en nuestra historia, Dios se vale también de esto y escribe derecho nuestras líneas torcidas. Y va a buen término todo esto si nos dejamos como estas personas, si tenemos este deseo de seguir a Jesucristo, de poder alimentarnos de su palabra. ¿Y qué hace Cristo? Que con esta palabra que Dios nos da en la historia, por medio de su palabra, por medio de las Escrituras, Cristo nos hace poder entrar en la historia, poder comer, alimentarnos. Dice Cristo, mi alimento es llevar a cabo la obra que el Señor me ha encomendado. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. La obra que le ha encomendado. Y en Cristo se alimenta de esto, de la voluntad del Padre. Se alimenta de los eventos de la historia, de lo que Dios le pone de frente. La situación en la que está, en situación concreta, incluso las situaciones concretas de sufrimiento o de alegría o lo que sea que Dios te ponga de frente, poder alimentarte de esa historia, de no huir de tu historia, de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos, con tus vecinos, con tu trabajo, donde sea que Dios te ponga, de no querer huir de ella, sino poder entrar en ella y entrar en la cruz. La cruz significa también esto, poder entrar en nuestra realidad tal y cual es, con las contradicciones, con los sufrimientos. ¿Por qué? Porque en esa historia que Dios está haciendo, Dios te está amando. Y allí quiere que tú también puedas extender tus brazos y entregarte al amor. Así en las situaciones, repito, de contradicción, de dificultad en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la universidad, con los estudios, allí donde Dios te esté llevando, allí donde Dios quiera que tú estés, poder entrar dócilmente en la historia haciendo la voluntad de Dios. Esto es comer la palabra de Dios, los eventos de tu historia. Si te mandó una enfermedad, poderla acoger con confianza en Él. Cualquier dificultad, si te ha abandonado tu esposo, tu mujer, poder entrar allí en la soledad, comer este pan, sin murmurar, sin desearle el mal, sin quererla hacerle pagar el mal que ha hecho, sin devolver mal por mal. Poder entrar sin murmurar en la historia que Dios te está dando, que está permitiendo contigo. El Salmo de hoy nos habla de esto. Este Salmo que habla que cerca de Dios, junto a Dios no hay temor.
Aquel que puede entrar en la voluntad de Dios, que come el pan de la historia, no tiene nada que temer. Y en este salmo, el salmista describe esto, las persecuciones que tiene, las dificultades que hay en su historia, pero de frente a todas esas dificultades el salmista no teme. Y la única cosa que desea es habitar en la casa del Señor, buscar el rostro de Dios, gozar del Señor en la tierra de los vivos, de los vivientes. Esto es lo único que desea el salmista de frente a las dificultades. Poder entrar en el templo del Señor, en el templo de su corazón, vivir esta relación con Dios dentro de sí, dentro de una comunidad y esperar de gozar de esa relación en el cielo. Esto es lo único que le interesa al salmista. Por eso pueden entrar en las dificultades de la historia, comiendo el pan de la historia, sabiendo que Dios lo sacará de la muerte, que entrando en la cruz se va a la resurrección. Y en este evangelio de hoy nos quiere llevar a esto, a poder comer el pan de la historia. ¿Y cómo se come este pan de la historia? Porque el pueblo de Israel ha experimentado en el desierto, pues ha renegado muchísimas veces de Dios, y eso lo hemos experimentado también nosotros, que de frente a nuestra historia queremos escapar, que no queremos sufrir. ¿Y qué hace que nosotros podamos entrar en la historia? ¿Qué ayuda al cristiano? Ayuda la palabra de Jesucristo. Estos 5 panes, que son lo poco que tienen los discípulos, un niño tenía allí entre toda esa multitud, tenía 5 panes y 2 peces. Cristo le hace esta pregunta a este discípulo, a Felipe, que cómo se va a hacer para darle de comer a estas personas, para que vean sus dificultades. Dios te pone a ti en una historia donde tú eres insuficiente, donde tus fuerzas no bastan, para que tú puedas experimentar que Dios es Padre, que tú te puedes fiar en Él, para que tú puedas aprender esto, confiarse en Dios, ver que Dios en medio de las dificultades Él provee, que la historia no la llevas tú. Entonces ver esto, que Dios provee. ¿Y qué provee? Entre tantas cosas, nos provee también la palabra escrita, que son estos 5 panes, estos 2 peces simbolizan esto, la Torá, los primeros 5 libros de la ley, de la escritura. Y estos 2 peces, las 2 tablas de la ley, la tabla del amor al prójimo y antes que todo la tabla del amor a Dios. Y con esto Cristo alimenta a esas personas, las sana, las sacia. Ese alimento de la palabra dada por Cristo, endulzada por Cristo, hace entonces que estas personas puedan entrar entonces en la historia. Les da esta herramienta. Por eso el cristiano necesita, es una necesidad que tiene el cristiano de poderse alimentar de la palabra de Dios. Y no solo de la palabra de Dios de parte de Cristo, de los evangelios, de lo que nos da la iglesia, el magisterio de la iglesia, no solamente de esto, sino también el poder alimentarse de la Eucaristía, porque este evangelio nos hace presente esto, partir del pan, el bendecir a Dios, el distribuirlo, se los dio Cristo mismo, nos hace referencia a la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Este don preciado que Dios hace, Cristo hace de sí mismo, de su cuerpo y de su sangre. El único que realmente ha podido entrar en la historia sin renegar de Dios, sin maldecir, entrar en la cruz y hacer de su vida una oblación al Padre, el único que ha podido hacer esto, entrar en la muerte y resucitar, porque entrar en la historia de los sufrimientos, de las incomprensiones, es entrar también en la muerte. El único que realmente ha entrado allí sin murmurar, obedeciendo completamente al Padre y por amor a los hermanos, ha sido Cristo. Y esta forma de amar, de comerse el pan de la historia, el pan que Dios le ha dado, de entrar en esa obediencia del Padre, esa forma de amar es la única que ha resucitado.
Solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, este puente que se nos ha dado, ha roto la muerte. Lo único que realmente abre el mar en dos partes para que se pueda pasar en seco, para que podamos caminar sobre la muerte sin que ésta nos ahogue, sino que podamos experimentar la resurrección en Jesucristo. Por eso el cristiano se alimenta también de la Eucaristía, deseando esto, de que Cristo lo haga, lo ayude a poder entrar en la historia, de poder obedecer al Padre, comer este pan. Y eso es lo que experimentan también los discípulos en la primera lectura. Se habla, escuchamos lo que dice Gamaliel en la primera lectura, que dice, oigan, dejen de seguir, digamos, parafraseando, dejen de perseguir a estos hombres, no sea que se vayan a encontrar que estén luchando en contra de Dios. Porque miren lo que ha pasado en la historia, hombres que se han presentado valiéndose de sus fuerzas, siguiendo lo que era su voluntad. El texto dice, Gamaliel, que da una palabra realmente profética, dice, si esto es voluntad, si es obra de hombres, se destruirá. ¿Qué pasa con el cristiano? Que el cristiano, cuando sigue su propia voluntad, que no le interesa lo que Dios quiere, ahí deja de ser cristiano. Pero cada persona, cuando deja de seguir la voluntad de Dios y se enfoca solamente en sus proyectos, en lo que Él quiere, en cuál es su voluntad, y no le interesa comerse el pan de la historia, de la obediencia que Dios le da, como hace Cristo, que se alimenta de la voluntad de su Padre, ¿qué pasa? Que toda su obra, todo lo que hace, está destinado a destruirse, a corromperse. El que labora para la carne, el que trabaja para la carne, cosechará corrupción. Solamente quien trabaja, labora por el Espíritu, que busca saciarse de la voluntad del Padre, experimenta lo que es la resurrección, lo que es la gloria. Porque cuando las cosas vienen de Dios, los proyectos son de Dios, Dios lo lleva hacia adelante. No hay cosa que lo destruya. Y eso es lo que decía Gamaliel en pocas palabras. Esto es lo que decía, lo que profetizaba. Y bien, los discípulos que habían comido el pan de la historia, que se alimentaban de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría de la cruz, que vivían en la voluntad de Dios, que tenían este espíritu del salmista, que deseaban solamente esta comunión con Dios, vivir en el templo de Dios, o sea, dentro de sí tener a Dios, vivir en la comunión con los hermanos, desear el cielo, la vida eterna. Estos hombres que no temían entonces a las dificultades, experimentan la alegría de sufrir por Cristo. Y esto pasa, le dan sus golpes, le prohíben no anunciar más el nombre de Cristo, pero como ellos tienen dentro de sí este testimonio del Espíritu Santo y saben que conviene, que es mejor que amar a Dios sobre todas las cosas y por tanto obedecer a Dios antes que a los hombres, estos hombres continúan proclamando el nombre de Jesucristo, anunciando su palabra, dando de comer también a los demás, porque Cristo nos da de comer, nos da su palabra, nos da su comunión, nos da su vida para saciarnos, para que también nosotros podamos entonces llevar lo que sobra, saciarnos de Él para darle a los demás de comer Cristo, de comer su palabra, que les ayude también, que los pueda sanar. Por eso estos hombres siguen anunciando a Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros también este deseo de dejarnos sanar por Cristo, de alimentarnos de su palabra, de escucharla realmente, de asimilarla. Y que comulgando con Él, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, de comulgar esta comunión fraterna también con los hermanos, que el Señor nos dé esta sanación que nosotros necesitamos, esta sanación para poder entrar en nuestra historia y comer también este pan que Dios Padre nos da, y poder experimentar esto, que Cristo realmente ha resucitado, que se puede amar a tu mujer incluso cuando no es como tú quieres, a tu esposo, a tus hijos, poder amar al enemigo, entrar en esta historia de sufrimiento, de contradicciones,
y experimentar que Dios no nos abandona, que junto a Él no hay nada que temer. Cristo ha resucitado, hermanos. En verdad ha resucitado. Aleluya.